Ya estamos de regreso y como lo adelantábamos, ya nos acompaña aquí nuestro compañero Shaddai Olvera con un tema muy importante. ¿Cómo estás, Shaddai? Pues muy bien, sorprendido también y muy contento con la entrevista que se acaba de dar también de Exfam. Me parece que fue muy importante, Sí. muy interesante, muy reveladora, porque pues estamos en un contexto donde tenemos un misántropo haciendo de las suyas por todo el mundo, ¿no? Así es. Y de distintas formas, ¿no? Entonces, también el día de hoy pues te traigo un tema en donde ya se había presentado durante la semana, pero para profundizar un poco más, ¿no? Sobre esta discusión que se tenía pensado tener en el Pleno de la Suprema Corte sobre el artículo 60 de la Constitución de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, pues bueno, recordar a nuestra audiencia que incluso a nosotros a finales del 2025, pues habíamos presentado esta denuncia de que habitantes de la calle de República de Cuba número 11, junto con el respaldo de distintas organizaciones, pues habían presentado ante el Congreso de la Ciudad de México una propuesta de reforma, especialmente incluso a este artículo 60, que ya habría sufrido una modificación de reforma en 2019 y la cual la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México pues acusó de regresiva y transgresora a los derechos humanos al eliminar pues garantías del derecho a la vivienda y también a un juicio justo frente a desalojos, ¿no? Previstos, los cuales pues ya son incompatibles, incluso denunciado con diversas leyes a nivel internacional, ¿no? Entonces, pues hoy estamos en este panorama donde se tiene previsto esta discusión para avalar si se queda así o no este artículo 60 de la Constitución. Con la elaboración del proyecto, pues a cargo de la ministra María Estela Ríos González. Entonces, el lunes, pues que se tenía prevista esta discusión, pues se aplazó. Esto, pues, gracias a la movilización de las organizaciones sociales, ¿no? Y de los habitantes de la ciudad, y una de estas organizaciones, pues, precisamente fue el Frente Antigentrificación de la Ciudad de México. Entonces, hoy, para hablar sobre este tema, pues, tenemos en el estudio, pues, al compañero Eduardo Alanis, que ya ha estado con nosotros también en este espacio, para hablar precisamente, pues, qué pasó en tras la movilización frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y cuáles son los motivos que prevén ellos, en caso de que la Corte decida mantener la redacción del artículo 60 tal y tras la reforma que se hizo en 2019, ¿no? Entonces, pues bueno, damos la bienvenida a Eduardo. Hola Eduardo, mucho gusto que estés por acá, ¿cómo estás? Hola, Shaddai. Hola, ¿qué tal a todos? Muy bien, gracias. Pues bueno, a ver Eduardo, para empezar, justamente, pues cuéntanos, ¿no? ¿Qué implicaciones se prevén desde la ciudadanía, desde la organización, desde la movilización, de que la Corte pues valide ese artículo 60 tal y como está? ¿Por qué es importante haber levantado la voz ese día, ¿no? Sí, les explico un poquito el contexto. O sea, este Uh-huh. artículo 70 fue construido, escrito por organizaciones, o sea, es decir, desde abajo. Se puso en la Ley General de Derechos Humanos, que es un poquito la que, eh, pues, le pone como un poco de límites a la Constitución de la Ciudad de México y justamente trata sobre desalojos. Esto fue en 2019. En 2019, cuando se colocó pues, en la Ley General de Derechos Humanos de la Ciudad de México, vino una campaña muy fuerte de pues, la parte de los privados, las cámaras empresariales como la Coparmex, ¿no? Este señor exnotario Ignacio Morales Lechuga, personas como Pablo Iriart de TV Azteca, todos ellos empezaron a hacer una campaña de miedo de que se iba a atentar contra la propiedad privada y lo que consiguieron fue que este artículo solamente durara 3 meses. ¿Cuál era la importancia de este artículo? Este artículo protegía a las personas que invariablemente iban a ser desalojadas, o sea, no se iba contra todos, sino, o sea, contra, por ejemplo, gente que no pagara renta, ¿no? Porque ese es un cliché o una narrativa que se da muy fácil. No, se buscaba proteger a las personas que invariablemente
por esta situación particular que se da en las casas de la Ciudad de México, en los departamentos, en donde la gente pues está en un limbo jurídico, ¿no? Muchas personas no tenemos como tal, no hemos podido escriturar, ¿no? Y hay mucha gente viviendo por años en inmuebles abandonados, que ya literal el dueño pues tiene años que falleció, ¿no? Entonces están en esta situación, de repente llegan terceros que simulan juicios de compraventa. Por ejemplo, el caso de Cuba 11, que simularon un juicio de compraventa a una persona fallecida, es decir, el dueño había muerto en 1998, se le hizo un juicio, me parece que en 2024, de compraventa, lo quisieron ahí un poco tapar, comprándoselo un poco como otros 3 dueñas, que fueron mujeres, y entonces simularon en un momento dado que digamos, la tercera dueña le hizo un juicio a la segunda porque no tenía las escrituras, lo ganó la tercera, y ahí, a partir de ahí hasta incluso se extralimitaron en la sentencia porque no era como tal una sentencia de desalojo, sino era una sentencia de aseguramiento de inmuebles, que lo que implicaba era nada más pues romper la cerradura del inmueble, veías si había inquilinos, y si había inquilinos tú les tenías que decir, oigan, yo soy la nueva dueña, pero si tú querías sacarlos tenías que iniciar un nuevo juicio. Bueno, pues lo que pasó con la redacción que dejaron las inmobiliarias y las empresas desde 2019, es decir, tenemos 7 años con esa ley vigente, fue que simularon un juicio de compraventa. De hecho, también le dieron la notificación a una persona muerta que pues, ya había muerto ahí, de las personas que habitan ahí, y con esas dos cuestiones, incluso un juez que no estaba ni siquiera titulado dio la orden de desalojar, ¿no? Y lo que vemos es lo que tenemos ya, ¿no? Muchas familias con adultos mayores que tenían incluso 70 años de vivir ahí, fueron desalojados y son los que hoy resisten en la calle, ¿no? Y desalojos forzosos como ese fueron los que también han ocurrido en nada menos 6 meses en en Mar Blanco 102, en Antonio Caso 163, tenemos a General Anaya 27, que esas personas ya tienen 2 años resistiendo. Entonces, lo que buscaba el artículo 60 era poder asegurar un derecho de audiencia, pero para las personas vulnerables. Exactamente, y esa partecita de ese enunciado fue parte de lo que se le quitó, y entonces el artículo 60 solamente quedó como derecho a audiencia. Y entonces ahorita legalmente sí hay un derecho a audiencia, pero como les repito, en el caso de Cuba 11, el derecho de audiencia lo usaron terceros, que son personas que no habitaban ahí, no viven ahí, no conocen el contexto y solamente buscaban asegurarse el inmueble para seguramente hacer una de estas plataformas, un inmueble de corta estancia como Airbnb, ¿no? Otra de las ventajas que ofrecía este artículo 60 construido por las organizaciones es que pedía más bien garantizaba una indemnización por el robo de bienes que sufrieran los desalojados, ¿no? Es lo que podemos ver en este momento y desde hace como 25 años, que es cargadores. Por cierto, eso es legal. Tú puedes ir a la ciudad judicial, ahí en la colonia Doctores, ahí se venden, ¿no? Se rentan por 500 pesos. Tú puedes rentar pues una cantidad determinada de cargadores que llegan, te roban, te golpean, porque lo digo con toda seguridad porque lo hemos estado documentando, no llegan con toda seguridad incluso con un camión en donde ellos te roban digamos, tu sofá, tu televisión, tu horno de microondas, tu refrigerador, y con una calma se los llevan y se los suben a un camión mientras la policía pues está cerrando la calle para evitar que incluso las mismas personas que habitaban ahí puedan defender esos bienes, ¿no? Bueno, esa era una más de las cuestiones que garantizaba el artículo 60. Otra más que garantizaba el artículo 60, escrito por las organizaciones, era que se le exigía a la autoridad, al Estado, que hiciera un conteo de los desalojos, de los diferentes desalojos, ya sea estos desalojos que decía yo, que a lo mejor son por no pagar renta, ¿no? Pero también los desalojos forzosos, es decir, todos los tipos de desalojos, para llevar un conteo y a partir de ahí generar políticas públicas para evitar que se dieran desalojos y para meter todos estos datos en las políticas públicas que van en el Programa General de Ordenamiento Territorial, ¿no? Que es con este órgano con el que se planea ordenar, ¿no? Y diseñar la ciudad. Como les digo, esto duró 3 meses con la presión de las inmobiliarias, lo dejaron ambiguo y desde hace 7 años, por ahí de mayo de 2019, esta ley está así vigente, no ambigua, y bueno, pues es lo que yo les comentaba
ese día, ¿no? Que la realidad material de ese artículo corriendo hoy es todas estas personas, adultos mayores que están en la calle, totalmente vulnerables y sin que nadie pueda ni siquiera recuperarles el inmueble. Por ejemplo, la cuestión de Cuba es que se quería hacer una extinción de dominio, pero como no se encuentran los dueños, porque ya vieron que hubo fraudes procesales, que era esta cuestión que les decía de los muertos en los juicios de compraventa, pues está retardando, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo es, lo que hicimos ese día de movilizarnos el día lunes, es que sí, eh, bueno, para no revolverlos, me vuelvo a ir al 2019. En 2019 se metió un recurso de una acción de inconstitucionalidad, que era pedirle al gobierno que estaba violando los principios de progresividad y no regresividad de los derechos, ¿no? Es decir, tú no puedes quitar los derechos que ya estaban, que fue lo que se hizo con el artículo 60. Lo que pasó ahí es que desde junio de 2019 pasaron varios ministros de la Corte, entre ellos la ministra Norma Piña, Arturo Saldívar también pasó por ese proyecto, Medina Mora, de hecho Medina Mora fue el primero. Ninguno de estos tres lo pudo sacar porque, pues, si ustedes recuerdan, con los tres o renunciaban o los renunciaban. En el caso de Norma Piña la ascendieron a presidenta ministra, entonces todos dejaban pendiente los proyectos. Bueno, ahora sí llegamos a 2025 en donde le llega el proyecto, ahora sí por sorteo, a la ministra Estela Ríos. Y bueno, la ministra desde el lunes pasado, no sino el anterior, ya lo había publicado, porque es obligación de ellos publicar el proyecto en su página web, y nosotros lo revisamos y vimos que el proyecto nos daba la espalda a los desalojados y era un precedente muy peligroso para las inmobiliarias, ¿no? Porque se iba a volver constitucional la realidad material que está hoy vigente del artículo 60. Entonces, por eso nos movilizamos el día lunes. Como primer objetivo, pedir que se cancelara y se suspendiera la votación, ¿no? Que fue, de hecho, lo logramos que se suspendiera, pero aparte también estábamos pidiendo una acción de retorno, es decir, que se cambie de ese proyecto de ministro. ¿Por qué? Porque argumentamos que ya es hay un conflicto de interés, porque la ministra pues ya presentó públicamente su posición y pues ya difícilmente lo va a cambiar, ¿no? Entonces, ese era un recurso que les pusimos en la reunión, porque afortunadamente el ministro presidente Hugo Aguilar, él fue muy amable, él sí nos recibió. También estuvo el ministro Irving y también la ministra Lenia Batres, ya nos ha recibido. Y bueno, ellos nos escucharon, nos dijeron que sí, que bueno, que las cosas no son en automático como sucedían antes, ¿no? Que teníamos que buscar consenso de los diferentes ministros, reunirnos con los diferentes ministros para, pues, hablarles de esta situación, ¿no? De lo que les estoy hablando ahorita a ustedes y, pues, digamos, convencerlos de que esta era una ley, un artículo que estaba, pues, retirando derechos para las personas desalojadas, ¿no? Entonces, digamos que ese día lunes nos reunimos con el ministro presidente y él quedó pues, de platicárselo a los demás ministros. Y obviamente pues no hay fecha para que esta acción de inconstitucionalidad, bueno, este proyecto de ley se vuelva a votar, ya sea con la ministra Estela o con otra persona, ¿no? Claro. Eduardo, muchas gracias por tomarnos esta comunicación. A mí me gustaría preguntarte precisamente sobre estas acciones, viendo el comunicado también que ustedes dieron a conocer, entre otras de las exigencias que estaba, bueno, una era precisamente suspender la votación del proyecto, ya nos cuentas que se consiguió por lo menos ese día, que ahora también se exige esta acción de retorno, pero también sobre lo que viene después. Ya nos adelantas también de esta recepción que tiene el ministro Hugo Aguilar. Si no me equivoco, tiene poco esta nueva Suprema Corte, pero esta sería como la primera manifestación que esta nueva Suprema Corte enfrenta directamente pues a las afueras de este recinto, que pues parece que no de manera simbólica dijo que se abría, ¿no? Que se abría precisamente a este tipo de peticiones o de exigencias por parte del pueblo. Ahora también, Eduardo, porque parte de su comunicado también llaman a la sociedad civil y a los medios de comunicación a difundir la información. Precisamente suponemos es parte importante de abrir este debate que también mencionan, un debate mediante audiencia pública. ¿Cómo ven esto, Eduardo? ¿Qué pasos crees que se puedan dar? ¿Cómo ha sido también la recepción por parte de los medios de comunicación?
discusión, si nos puedes hablar un poco de esto. Sí, nos parece muy importante la recepción que hubo de los medios de comunicación. Vimos mucha presencia de medios. Creo que la coyuntura se dio para que fuera como una de las noticias más importantes de ese día. Nos resulta raro que las inmobiliarias y todo conglomerado empresarial que se movió en 2019 para pues tirar esta ley no se haya pronunciado. Nosotros creemos que pueden ser también que están como más bien con bajo perfil, en lo oscurito, ¿no? Que esta persona que les digo, Ignacio Morales de Chugat, ya también ellos han de haber previsto que ya no se puede pronunciar. A lo mejor están buscando otras personas, ¿no? O sea, ir en lo oscurito para persuadir a los ministros de, pues, aprobar ese proyecto de reforma, ¿no? Como les digo, esto es muy importante que se regrese la redacción original del artículo 60, porque se tienen que definir primeramente los alcances de lo que es el derecho a la vivienda, ¿no? Y también las definiciones de qué significa el derecho a la vivienda, una vivienda adecuada, lo que es un desalojo forzoso, ¿no? O sea, tiene que haber un estudio profundo en el proyecto que se permita ya sea aprobar o desaprobar ese artículo 60. Nosotros queremos que se desapruebe y por lo tanto se regrese a la redacción original. Tiene que haber un estudio profundo justamente de por qué está violando el principio de progresividad, es decir, que los derechos siempre vayan hacia adelante y no regresividad, que fue lo que pasó, ¿no? Que le cortaron derechos a lo que en un principio habíamos escrito, y eso es una violación a los derechos humanos, ¿no? O sea, este artículo incluso había traído redacciones internacionales del Pacto por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y fue algo que se nos recortó, pero por poderes, ¿no? De estas empresas, de las inmobiliarias. Entonces, sí vemos ahí un poquito raro que no se estén pronunciando, pero estamos preparados, ¿no? Me parece que algo que concluyamos es que hoy estamos un poco más organizados, más unidos, diferentes sectores. También ahí hay un trabajo que se hizo desde gobierno, o sea, hay que reconocer que el trabajo que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador en todo su sexenio, para bien o para mal, con todos los errores que pueda tener, pero me parece que si algo hizo y si algo logró fue politizar a gran parte de la población, ¿no? Por allá faltaría afinar como ciertos detalles, porque todavía hay muchos medios que malinforman, pero me parece que sí hay un gran avance respecto al 2019, que era principios, a lo que está sucediendo ahora, ¿no? Y sí buscamos, por ejemplo, a la población que que vive esta misma situación, que a lo mejor por una cosa u otra, porque pues resulta caro escriturar, que vea y que se dé cuenta del peligro que tenemos ahora, porque incluso no nada más estamos hablando de inquilinarios, ¿no? De personas que rentan la vivienda, sino personas propietarias, y ahí yo me incluyo, ¿no? Yo tuve 2 intentos de desalojo, siendo que pues mi señora madre fue la que compró el departamento, y bueno, pues si yo no me organizo con mi comunidad, a mí me sacan, ¿no? Yo ya tenía la puerta del otro lado igual, a los cargadores, al actuario, ¿no? Esperando robarse todo lo que pudieran, y afortunadamente lo pudo evitar, pero hay otras personas que no lo han podido, como es el caso de Popotla, el mismo caso en la San Rafael de Antonio Caso y en Cuba, ¿no? Y hay infinidad. Hace poquito hubo también en Lomas de Chamizal, en Coajimalpa, en Chilpancingo, Insurgentes, y en República de Ecuador, ahí mismo en el centro histórico. Entonces, la realidad que dejaron hoy con el artículo 60, como ellos lo rasuraron, está permitiendo que las inmobiliarias y cualquier persona con la suficiente cantidad de dinero para rentar personas en el Poder Judicial, ¿no? Pueda desalojar personas vulnerables y que no pase nada, ¿no? Porque, por ejemplo, como les decía, allá hay personas mayores resistiendo en las calles, y esos departamentos en las personas que no resistieron van a acabar siendo Airbnb, ¿no? Y como les repetía las anteriores veces, Airbnb tiene esta parte negativa para la sociedad de que encarece el uso de suelo y aumenta las rentas. Ahí hay una sociedad que se llama Todos Somos Anfitriones, que están a favor justamente de los pequeños anfitriones de Airbnb. Cuidado con ellos, ya tuvieron y han tenido varios espacios en los espacios de siempre, ¿no? Radio Fórmula, ¿no? En estos medios hegemónicos, dando la narrativa de que pues ellos rentan 2 viviendas, 3 viviendas, que ellos no son el problema, cuando tenemos estudios, ¿no? De Barcelona, de París,
que ya son experiencias que ya pasaron, que sí están encareciendo el uso de suelo y todo esto es lo que ocurre, que es lo que le llamamos esta palabrita que a lo mejor muchas personas no entienden, pero que se llama gentrificación, ¿no? Que es todo esto contribuye a que nosotros no podamos acceder a una vivienda, a comprarla, nosotros no podamos acceder a rentar una vivienda de 20,000 pesos con un salario mínimo de 9,000 pesos, que ya está hoy, y aparte corramos el peligro de ser desalojados, ¿no? O sea, todos esos peligros confluyen para nosotros que somos la clase trabajadora y somos los que estamos contribuyendo y construyendo este sistema, ¿no? Con nuestro trabajo desde que nos levantamos desde las 4 de la mañana, con largas jornadas laborales, que es otra cosa que no debiera pasar, pero nosotros estamos sosteniendo al sistema. Entonces, sí decimos a la ministra Estela Ríos para quién está evaluando, ¿no? ¿Para las inmobiliarias o para la clase trabajadora? Claro. También uno de los adelantos, yo no sé si recuerdes que incluso se lanzó este bando 1, ya está, digamos, el Observatorio Metropolitano de Vivienda de la Ciudad de México, ¿no? Y ya da algunos datos, hay datos a lo mejor que faltarían porque no son tan específicos, pero uno de los datos dice que más del 20% de la vivienda pues se encuentra en una tenencia de modalidad de alquiler, pero más del 60% pues no se encuentra con una posesión, digamos, como tú decías, de escrituración, de que se concentre como en vivienda propia, ¿no? Prácticamente pues es más de la mitad de la Ciudad de México que se encuentra dentro de esta misma estadísticas. No hay datos claros del porcentaje, ¿no? Qué cantidad de predios pues se encuentran en situaciones jurídicas como la de República de Cuba número 11, ¿no? Pero pues este caso que ha sido tan específico, pues sí pone una luz de atención para prevenir este tipo de desalojos a través de, digamos, enfocado de programas en donde se pueda recuperar la vivienda para estas personas que la mayoría de las veces son en situaciones de vulnerabilidad para que puedan hacerse de la vivienda, ¿no? Frente a esto, pues estamos también dentro de unos meses de discusión del programa general de la Ciudad de México, ¿no? Y uno de estos grandes ejes, pues, es el tema de la vivienda, del ordenamiento territorial, en cómo se encuentra, ¿no? Entonces, a mí me gustaría conocer también tu opinión y también el mensaje que se le da a la ciudadanía de qué modelo de ciudad estaría imponiéndose al tomar estos tipos de decisiones jurídicas, al haber una progresividad en las reformas, o incluso si se quitara. También creo que se tiene anunciada una movilización el día viernes hacia la Secretaría de Turismo, precisamente para presionar la ejecución de estas medidas y acciones que ya se habían anunciado con el bando 1, para regularizar el precio de la vivienda, el precio del Airbnb, los meses y en qué condiciones pueden operar el Airbnb. ¿Por qué es importante que la ciudadanía pues participe, ¿no? Frente a este contexto en donde tenemos se abre esta participación ciudadana, pero además de donde del otro lado tenemos a un sector inmobiliario bastante beneficiado, ¿no? Y que se haga provecho pues de la clase trabajadora y del derecho a la vivienda. Sí, mira, lo que nos despertó nosotros nos restó gran importancia de este artículo 60, qué es lo que implicaba, ¿no? O sea, se le estaba dando preponderancia y se está viendo a la vivienda como una propiedad, porque lo que se le está dando preponderancia es justamente que los que tienen derecho a audiencia son los propietarios, nada más, no se está viendo, y es lo que quiero cambiar como un poco el paradigma, ¿no? Que incluso lo decía la abogada Carla Escoffier en su libro País sin Techo, ¿no? Que hay que ir cambiando el paradigma de ver la vivienda no como una propiedad, ¿no? Las viviendas no son inmuebles y paredes nada más, son quienes les habitamos. Y es decir, les pongo un ejemplo, cuando todos ustedes eran niños, pues ustedes no eran propietarios, ¿no? Simplemente habitaban lo que estaba ahí, ¿no? Ya fuera en renta, ya fuera en propiedad de sus papás, ¿no? Entonces es algo que sí es plausible. Incluso hay cooperativas de vivienda como Palo Alto, pero bueno, esa legislación de cooperativas de vivienda se perdió, pero es algo que podríamos ir hacia allá, ¿no?
¿Qué más estamos en peligro? Lo que estamos viendo es que la ciudad ahorita como está se está orientando hacia el turismo y hacia las inmobiliarias. Todos ustedes pueden ver en Calzada de Tlalpan todo el movimiento que se está dando, ¿no? Desde la Plaza Tlaxcuaque y Chabacano, que es el tramo elevado que se está construyendo, ya vimos personas ahí a las que no se les preguntó, ¿no? Y todo esto tiene que ver con el Mundial 2026. Ya hubo desalojados también ahí, los pasos a desnivel, que son por ahí de 34 pasos a desnivel en toda la calzada de Tlalpan, los quieren desalojar, esta empresa que se llama Servimet, y nos vamos hasta el final todavía de calzada de Tlalpan, ya ahí por el Estadio Azteca, San Pedro Mártir, todo esto que va de la mano como los pozos de agua, ¿no? Este pueblo de San Pedro Mártir, digamos, tiene 4 pozos de agua y ellos no tienen agua, ¿no? Y lo que nos decía la alcaldesa, por ahí vimos que se pronunció, que dijo que pues el mundial iba a llegar hasta todas las esquinas de pues la alcaldía, ¿no? Y entonces el pueblo de San Pedro Mártir, por ejemplo, ahí se manifestaba, decía que quería una audiencia con la alcaldesa, y bueno, nos comentaban que la alcaldesa tiene 6 meses que no los atiende, que no los escucha. Eso al día de hoy todavía sigue pasando. Está la cuestión de Joco, es decir, si nosotros estamos orientando a la ciudad a que solamente se construyan viviendas, pero ¿qué tipo de viviendas? ¿Son viviendas para todos? Solamente son viviendas para especular, ¿no? Que es esto que le llamamos desde la turistificación, ¿no? La financiarización de la vivienda. Todos ustedes seguramente habrán visto mantas en los edificios nuevos que dicen se renta o solamente para invertir, ¿no? Se busca para invertir, ya ni siquiera es para habitar la ciudad. Entonces, nosotros, la población que sostiene este sistema, estamos quedando fuera y solamente están quedando quienes pueden especular con la vivienda, ni siquiera están buscando habitar esa vivienda. Nosotros digamos como los tipos de vivienda que se vienen construyendo en la ciudad y solamente son esta que se llama residencial y plus, se ha dejado de construir vivienda social. Entonces, esa es una de nuestras principales demandas. Con el bando 1, que por cierto no se ha publicado, tampoco está esta ley inquilinaria, ¿no? Que les ponga un alto a Airbnb, que por cierto Airbnb se amparó con este tope que se les quiso poner el año pasado y pues el amparo está ahí, vigente, no, pues no, ellos pueden hacerse, los Airbnb pueden hacer de las suyas, todavía está en planes, pero todavía está este plan para que se les ponga un límite a los arrendadores para que no puedan subir la renta por encima de la inflación o lo que se les antoje, ¿no? O estos requisitos inverosímiles que se les ponen a quien va a rentar, ¿no? Que tú tienes que tener, que tú tienes que ser, por ejemplo, hombre, si eres persona de la comunidad LGBT no te rentan, que no queremos perros, aquí no queremos home office, así como lo escuchan, esas condiciones inverosímiles y requisitos inverosímiles son los que están poniendo las personas que rentan su inmueble porque no hay nadie que les ponga el límite. Entonces, todas esas cuestiones en suma son las que nos están restando, perdón, y pues si nosotros consideramos que no puede seguir así. De hecho, también se prometió el protocolo contra desalojos para diciembre y bueno, pues lo seguimos esperando, pero bueno, de hecho nosotros, como lo comentabas, ya sacamos por ahí una iniciativa que de hecho se la entregamos a la jefa de gobierno, Clara Brugada, para que la haga suya y la presente, que tiene que ver justamente con abrazar un poco más los derechos para las personas desalojadas, ¿no? Y que así se llama, ¿no? La iniciativa, y creo que sí se las mandamos a ustedes, la iniciativa de Cuba 11, ¿no? Sí, claro. Pues Lalo, muchísimas gracias. Te agradecemos muchísimo que hayas podido asistir, acompañarnos y explicarnos pues la importancia de este artículo, todo lo que se está discutiendo en el pleno y esperamos que las reuniones con los distintos ministros pues salgan pues a favor de los derechos y de recuperar los derechos perdidos tras esta reforma. Claro, yo espero que sí, ellos son, bueno, lo que dijeron ser, ¿no? Una nueva corte para la gente y de hecho se les votó, así sea, ¿no? Que evalúen para la gente. Claro que sí. Muchísimas gracias, Lalo. Si nos permites, pues continuamos en comunicación, precisamente pues para estar al tanto de lo que suceda. Muchas gracias, Lalo. De nada, Carolina. Un Bye, abrazo. Nos Un vemos abrazo a pronto. todos. Bye.
Pues bueno, muy importante esto que ya ahora nos profundice Eduardo y que pues por supuesto estaremos dando seguimiento. Claro, ¿no? Además, o sea, esto que dice Lalo, pues no es solo al aire, ¿no? O sea, ya lo mencionaba ya lo mencionabas con Carlos Brown, por ejemplo, toda la influencia que tienen, digamos, los multimillonarios y que han ganado frente, digamos, a dirigir o entrar a las democracias, pero además extraer la riqueza del trabajo, ¿no? Aquí te traigo, por ejemplo, unos datos de la Secretaría de Economía, justamente del sector inmobiliario en México, ¿no? Para que veas, tan solo en 2024 la inversión extranjera directa en este sector fue de 332 millones de pesos, ¿no? Parece poco, ¿no? Y la mayoría de los inversionistas pues son empresas estadounidenses. Se enfocan principalmente en Ciudad de México, Quintana Roo y Baja California Sur, pero esa inversión pues resulta altamente, digamos, productiva. Les dan unos utilidades grandísimas porque se registró una aportación, ¿no?, de 2.8 billones de pesos. Imagínate el nivel de rango de lo que se ganan de esos dividendos. Y dentro de ese mismo sector inmobiliario, la clase trabajadora que trabaja en ese sector tan solo recibe en promedio diario de un salario de 6,000 pesos. ¿No? La mayoría de las ganancias pues no se van ni siquiera al trabajador a un salario digno, sino que se queda precisamente para esa empresa inmobiliaria que además la mayoría de la inversión se va hacia otros lados, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues también pues es justamente todo, o sea, redondear todo esto que se dice de este panorama del artículo 60, porque pues es más allá de un asunto técnico y jurídico, ¿no? Sino tiene que ver más allá también con la protección a los derechos humanos y la protección a la población, ¿no? Claro. Y con este contexto en donde, digamos, en donde ya tenemos una Suprema Corte en donde se dijo distinta y abierta, digamos, a lo que está pasando en las calles, pues me parece como una buena oportunidad para demostrar a la Suprema Corte de Justicia, pues cómo está enfocada, ¿no?, a este modelo, digamos, más humanista, ¿no? Claro. Porque finalmente el que se haya dado esta regresividad en el artículo 60, pues ahí demuestra la influencia que hay de este sector inmobiliario, en donde hay intereses altísimos, y también evidencia, ¿no?, la debilidad de los representantes políticos que luego tenemos en el Congreso de la Ciudad de México, y por eso también la importancia de revisar a quienes estamos votando, ¿no?, en estas temporadas electorales, ¿no? O sea, recordemos que en 2019 creo que incluso quedó dividida la ciudad, ¿no? ¿Te recuerdas de esta mitad, ¿no?, de Morena y de esta mitad de PAN, ¿no? Y tan solo recordar que la mayor inversión de esa inversión directa que te mencionaba en la ciudad, la mayoría se va a la alcaldía Cuauhtémoc, de seguida de la Miguel Hidalgo y después de la Benito Juárez, ¿no? Y son datos de la Secretaría de Economía del Gobierno de México, ¿no? Uh-huh. Entonces no es poca cosa pensar en que sí, ahí hay un cabildeo y una influencia bastante importante del sector inmobiliario que además se lleva una gran tajada, ¿no?, de estas ganancias, ¿no? Claro. Entonces, pues es un tema que hay que seguir con mucho detenimiento, ¿no? Uh-huh. Las implicaciones que ya nos cuentas pues son muy importantes, y sobre todo también pues en esta discusión de la Suprema Corte, que no se quede, parece que no se está quedando, ¿no?, solo en un discurso de las puertas abiertas, sino en un sentido real. Claro. Entonces estaremos dando seguimiento. Muchísimas gracias, Shadai, por esta información. Nos vemos el próximo jueves desde la redacción. Recuerda que si quieres ver más contenido como este, sintoniza de lunes a viernes La Noticiera a las 11 de la mañana por Chamuco Media.